Buenos días, jóvenes. A ver, esta semana vamos a trabajar en nuestro tema de historia universal, el concepto y características de monarquías europeas. ¿Qué se entiende acerca de ese término, el llamado absolutismo? Entonces vamos a conocer nuevos términos, muchachos. Presten atención y vamos a iniciar con la clase y no te olvides siempre tomar nota de los datos más importantes. Iniciemos con nuestra aventura. Iniciaremos entonces con nuestra pregunta. A ver, vamos a todos a pensar, a tratar de definir qué se entiende por una monarquía absolutista. A ver, chicos, piensen, traten ustedes de crear una definición con ese término. Monarquía. Bueno, monarquía, vamos con monarca, perfecto, ya un rey. ¿Qué se ve con absolutismo? Miss, puede ser absoluto, un todo, posiblemente, ¿no, chicos? Entonces trata de definir con el término monarquía absolutista qué significa. ¿Pero ya lo hiciste? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a comparar con la definición que te voy a brindar y vamos a ver qué tanto has coincidido en la definición. A ver, empecemos. Perfecto. Una monarquía absolutista es un régimen político que se centralizó o se va a centralizar el poder en el Estado. Y este Estado estaba simbolizado bajo la persona de quién, jóvenes, de quién, chicos, a ver, rápido, de quién, bajo la persona del rey. Se le calificó de moderna, ¿sabes por qué el término de monarquías modernas? Porque de esta forma las monarquías absolutistas forman parte de la edad moderna ya. Porque se desarrolla entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, que ya en nuestras siguientes clases vamos a hablar de los monarcas de cada siglo. Estos monarcas, esta llamada monarquía, tenía un carácter mercantilismo, que es una de sus características que vamos a hablar. Se basaba en doctrinas nacionalistas y estaban inmersos en los orígenes del sistema capitalista. A diferencia de las antiguas monarquías, que pertenecían al sistema esclavista, las monarquías del siglo XVII se articulaban en el proyecto del Estado-Nación. O sea, el poder absoluto, ¿quién lo tiene? El monarca. Así que vamos, ahí ya entendemos ya la definición, ¿no? El poder se centra en el poder del rey, del monarca. Él es el Estado absoluto, es el que va a tener disposición para definir una norma, una ley. A él, si el rey toma las decisiones, pues nadie lo puede contradecir, ya que él es el poder absoluto de una nación. Entonces, jóvenes, teniendo en cuenta ya la definición, vamos a tratar de entender cuáles son las causas para que surjan estas llamadas monarquías absolutistas. Características del Estado absolutista. ¿Por qué surge este Estado absolutista? Pero antes, jóvenes, de hablar sobre las características, les voy a dar mencionar 4 causas de por qué surge este Estado absolutista. Una vez entendido las causas, vamos a ir definiendo las características. Una de las primeras causas de la aparición de esta monarquía es la gran crisis económica social que sacudió en Europa durante el siglo XIV y el siglo XV, donde en este caso va a evidenciar la decadencia de qué? Del feudalismo. Por ello, los nobles, para salvaguardar sus intereses y preservar sus dominios, necesitaban un mayor control represivo contra los campesinos, lo cual lograrían con un Estado absoluto. Siguiente causa, el incipiente desarrollo del capitalismo mercantil. Con el consecuente auge de la clase burguesa, los talleres necesitaban de su Estado fuerte que les brinde protección económica, salvaguardar los tributos o los impuestos para su próspero crecimiento. Otra causa, el nuevo pensamiento. Recuerda que hemos trabajado el pensamiento humanista y la modernidad a través de la imprenta, la ciencia empírica y el llamado humanismo renacentista va a influir paulatinamente en la población. Los burgueses denunciaban los atropellos que ejercían la escolástica como ideología que defendió en los siglos del llamado feudalismo. Y por último, surge un nuevo concepto de soberanía que estaba basado en el derecho romano y en la idea de la propiedad privada, absoluta e incondicional, diferente del concepto feudal, donde la propiedad era escalonada y condicional, acorde con una soberanía fragmentada, algo que los reyes de las monarquías absolutistas ya no practicaban. Entonces, ya teniendo aquí una clara definición de las causas de por qué origina estas monarquías,
Vamos a definir entonces las características. En la primera característica hemos colocado en nuestro PPT la política económica mercantilista. Pues durante este siglo se va a adoptar esa política, una política económica mercantilista. ¿Y en qué consiste eso mismo? Pues las funciones del Estado no se redujeron a un sistema de imposiciones y de carga feudal, que era propio de la autarquía económica del feudalismo. Sin embargo, tampoco lo dejaron de lado. Por lo contrario, debido a la inclusión de la burguesía en el sistema administrativo, el absolutismo adoptó la función de ser ella la defensora de esta clase burguesa mercantil en su desarrollo económico, por la cual se debieron eliminar las barreras feudales opuestas al comercio dentro del ámbito nacional, creando a su vez un mercado interno unificado para la producción mercantil. Siguiente característica, la intervención del Estado en la economía. Esto estaba vinculado a la necesidad de acumular metales preciosos, como los que se alcanzaría, en este caso, si un Estado acumulaba metales preciosos, esto va a originar que ese Estado alcance la prosperidad y el poder de la monarquía. Este era un planteamiento de los mercantilistas. Siguiente viene a ser la formación de un Estado-nación. Y que no solo fue la formación de un Estado-nación, sino la concepción de la idea de nación. No era propia esta definición del absolutismo, debido a que los monarcas concebían al Estado como un bien patrimonial, el cual ellos ejercían la máxima autoridad. Tenemos luego la penúltima, el sometimiento de la nobleza feudal a una nobleza palaciega o cortesana, que no significó nada más que el cambio sustancial del llamado feudalismo, pues si bien parte de la nobleza pasó a ser palaciega, no significó la eliminación de las relaciones feudales de explotación a la gran masa campesina aún existente. Y por último, el origen divino del monarca. Esta posición tenía como objetivo restar el dominio de la Iglesia Católica sobre el Estado monárquico. Tenemos a Hobbes, a Boudin y principalmente a Bossuet, el máximo representante ideológico del absolutismo. Consolidaron esta concepción divina del monarca con sus planteamientos o sus obras, llamada, tenía un pensamiento, donde se planteaba el monarca era, imagínate, el sustituto de Dios en la tierra, o también que la autoridad del rey se sustentaba en las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir ello, jóvenes? Que nadie podía desautorizar lo que el rey imponía, porque él, si está gobernando, es porque Dios lo quiso así, porque él o se estableció o se sustenta todo ello, el gobierno de un monarca, a través de la Sagrada Familia, ¿no? A través de las sagradas escrituras. De esa manera, el pueblo tenía que estar siempre sometido a la imposición del rey, esté o no esté de acuerdo, ¿cierto? Entonces, chicos, aquí tenemos las características. Ahora vamos a observar en este PPT acerca de los teóricos del absolutismo. Vamos a estudiar 4 personajes muy importantes quienes van a sustentar y van a justificar el gobierno autoritario de estos monarcas. Por ejemplo, tenemos aquí en el primer casillero a Nicolás Maquiavelo. Él es procedente de Florencia, ¿cierto? ¿Qué nos plantea Maquiavelo? Ahí está el rostro de Maquiavelo. Planteaba la secularización de la política y la moral. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la separación de la moral de los individuos y de la del Estado. Su obra muy importante acá de Maquiavelo es El Príncipe, que fue publicado en el año de 1513 y estuvo inspirado en César Borgia. Luego tenemos a Jean Boudin. Jean Boudin, un francés, ¿no es cierto? Jean Boudin nos propone la soberanía perpetua y absoluta, afirmando que el rey no debe estar sometido a las leyes, ya que es la fuente de derecho. Y esto Jean Boudin lo va a plasmar en su libro 6 libros de la República, donde va a justificar el poder del monarca, ¿no? Aquí el monarca tiene el poder absoluto, no debe existir leyes que le pueda reprimir algún tipo de decisión. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de Boudin. Luego tenemos a Thomas Hobbes. Él es un pensador inglés, ¿cierto? Tiene una obra muy importante llamada Leviatán. ¿Y qué plantea Hobbes? Plantea que el hombre
en estado natural esté en una guerra constante, que el hombre, afirma él, es lobo del hombre y por lo tanto solo tiene instinto de conservación, lo cual, si es ejecutado por todos, desembocaría en una llamada guerra civil, el peor de los males. Por lo tanto, pensaba Hobbes, para evitar esa guerra constante de cada persona, cada una de ellas, o sea, se refiere a las personas, debería renunciar a su libertad y ceder este derecho al monarca en un pacto social con el cual el rey garantizaría el orden y la estabilidad. Y de esa manera, ¿no? Como Hobbes considera que el hombre es un lobo, ¿no es cierto?, que produce guerras civiles, y para evitar esas guerras civiles debe estar, en este caso, renunciar a esa libertad y estar sometido bajo las garantías de un rey, quien le va a dar orden y estabilidad. ¿Qué piensas tú, chicos? ¿Están de acuerdo? Ya, a ver, ahí les dejo a cada uno su punto de vista. Aquí tenemos la imagen de Hobbes y luego tenemos a Jacques Bousset, a Jean Bousset. Este Jean Bousset, francés, es autor del texto La política extraída de las Sagradas Escrituras, fue maestro del hijo de Luis XIV, plantea Bousset que el hombre absoluto de los reyes, plantea que el poder absoluto de los reyes se funda en los textos bíblicos y está sometido a la razón. Por lo tanto, concluye como este caso de una manera, concluye que no puede haber rebelión ni crítica contra el sistema monárquico, ya que se estaría atentando contra quién, jóvenes, contra las sagradas escrituras y sobre todo con el deseo de Dios. O sea, si te opones a tu monarca, no, Diosito te castiga. Tienes que tener mucho cuidado si te vas a oponer o vas a refutar a tu rey, porque estarías condenando tu alma, porque Dios te va a castigar. Imagínate cómo tenían ese poder de manipular al pueblo, ¿no? Y muchos de ellos hacían caso, porque recuerda que mucha de la población europea era católica. Este obispo de Mix, también se hacía llamar este obispo de Mixios, quien defendió el galicalismo, que quiere decir la Iglesia Nacional Francesa, encontró en Lebre un partido ideológico, pues propuso en su libro de la soberanía del rey que el rey solo depende ¿de quién? De Dios, ¿no? Entonces recuerda, tenemos a Thomas Hobbes, quien nos habla que el rey está en este caso, que el hombre debería estar sometido a las órdenes del rey para darle estabilidad. Tenemos a Jean Bousset, quien fundamenta el origen divino del rey, ¿no? Que tú deberías hacer caso a todo lo que tu monarca indique. Entonces estos cuatro personajes defienden este tipo de monarquía absolutista, tiránica en su momento, donde no podían ser refutados los reyes. Acá tenemos la imagen de James Bousset. ¿Ya, jóvenes? A ver, muchachos, seguimos.